antes que tú reposes, dándonos tu luz. Siempre brillará tu amor, fuente inagotable, sol que brilla y amanece hoy. Con tu gloria, Dios, resplandece hoy. Con tu perdón, con tu amor, la oscuridad no tiene lugar. Amanece hoy con tu perdón, con tu amor. Dios te bendiga, qué gran bendición poder compartir una vez más una palabra de Dios para tu vida. Sobre el tema del reino de Dios se ha enseñado mucho y es un tema muy amplio para compartir y poder estar horas y horas y horas enseñando sobre el reino. Pero hoy quiero solamente darles una panorámica para poder entender cómo opera ese reino y cómo podemos experimentarlo aquí y ahora en la tierra. Si recordamos en Génesis, cuando Dios creó al hombre, la palabra dice que Dios entregó autoridad y entregó dominio para que Él gobernara sobre la tierra y sobre todo lo que había sido creado. Vean cómo el hombre tenía una estrecha intimidad, una estrecha comunión con Dios. Pero cuando el hombre peca, se perdió ese orden divino. Cuando el hombre peca, comenzó a reinar el pecado, el orden según la carne, y Satanás tomó todo lo que Dios había entregado al hombre, lo tomó para sí. Es por eso que cuando Juan el Bautista aparece en escena, su mensaje era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Jesús, cuando comenzó su ministerio, también su mensaje era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está aquí. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Jesucristo vino para restaurar ese poder, esa autoridad que el hombre perdió en el Edén cuando pecó y cuando Satanás tomó para sí esa autoridad. Jesús vino para restaurar nuestra posición de autoridad. Jesús vino para restablecer, vino para traer ese reino a nosotros. Es por eso que la oración del Padre nuestro fue: venga a nosotros tu reino. Jesús nos enseñó a orar para que ese reino sea establecido, para que ese reino sea manifestado entre nosotros. Colosenses 1:13, usted puede leerlo, nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Para eso vino Jesús. Vino para restablecer nuestra relación con el Padre. Vino para movernos de un reino de esclavitud, de un reino en el cual estábamos sometidos al pecado, a la carne, a Satanás, a sus potestades, y movernos a un reino de una total dependencia, de una total sujeción a Dios. Jesús vino para movernos del reino, vino para libertarnos del pecado y para instaurarnos en el reino de Dios. Para poder entrar en ese reino, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber un nuevo nacimiento. Fue lo que Jesús enseñó a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Para poder entrar en ese reino, tiene que haber un nuevo nacimiento, y
Y ese nuevo nacimiento significa que Cristo esté entronado en el corazón del hombre. Para entrar en el reino tiene que haber arrepentimiento. Por eso arrepentimiento siempre estuvo cuando Juan el Bautista, cuando Jesús y cuando los apóstoles anunciaron el reino de los cielos. El reino de Dios nos da acceso a poder experimentar el cielo en la tierra. El reino nos permite experimentar lo sobrenatural, porque el reino de Dios no es terrenal, no es de este mundo. El reino de Dios nos permite tener una comunión íntima con el Padre a través de Cristo Jesús y a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Mientras esperamos esa total manifestación del reino, cuando venga Cristo por su iglesia y su reino sea establecido por siempre y para siempre, mientras esperamos esa manifestación en toda gloria y majestad, necesitamos y debemos entender varios principios para poder experimentar el cielo aquí en la tierra. Número 1, el reino vino para darnos un nuevo estilo de vida. Hasta ahora, antes de entrar en ese reino, vivíamos según nuestra cultura, nuestros padres nos habían enseñado. Pero cuando entramos en el reino, debemos entender que hay un nuevo estilo de vida, una nueva cultura, una nueva ideología, una nueva manera de andar y vivir que viene de acorde a lo que ese reino ha establecido y que viene de acorde a lo que es ese reino. En Mateo 5, 6 y 7 nos muestra cómo es la conducta de los hombres y mujeres que viven en ese reino, que se mueven en ese reino. Y en Mateo 5 me gusta mucho la bienaventuranza. Esta es una escritura poderosa porque nos da varias características que debe tener un hombre o mujer que vive en ese reino, un hombre o mujer que ha abrazado ese reino. Las bienaventuranzas nos dicen que aquellos que hemos entrado, aquellos que hemos abrazado ese reino, debemos ser humildes. Debemos ser gente que depende totalmente de Dios. Debemos ser gente que sabe que con sus propias fuerzas no puede, que es Cristo en nosotros, que es Cristo nuestra esperanza, nuestra fortaleza, que es Cristo nuestra roca inconmovible. La humildad es una característica esencial en la gente que vive en el reino. También nos dice que debemos ser mansos, debemos tener un limpio corazón, debemos ser gente con corazón limpio, con corazones como niños, con corazones sanos, con corazones puros. Debemos ser pacificadores. Debemos ser gente que apague los fuegos que se puedan prender alrededor nuestro. Debemos ser gente que siempre busca la paz en cualquier circunstancia. Debemos ser gente que anhela ver la justicia de Dios establecida. En un mundo de tanta injusticia, en un mundo de tanta maldad, la gente del reino anhela ver la justicia de Dios establecida en la tierra. La bienaventuranza también nos dice que la gente del reino tiene que ser misericordioso. Tiene que ser gente que se mueva a misericordia, gente que sienta compasión por aquellos que lo necesiten. Las bienaventuranzas en el capítulo 5 también nos muestra, también nos dice que la gente del reino tiene que estar dispuesto a sufrir persecución, tiene que estar dispuesto a ser difamado, a ser perseguido por causa de ese reino.
y por causa de Cristo Jesús. Jesús nos advirtió, Él mismo fue perseguido, los discípulos fueron perseguidos, murieron por Él. Y todos los creyentes que después continuaron con la obra, que continuaron extendiendo ese reino a Asia, Europa, África, también sufrieron persecución. También en el capítulo 5, Jesús nos enseñó que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos, que no podemos vivir una vida de una falsa piedad, sino una vida con una fe en Cristo genuina y verdadera. En el capítulo 6, Jesús nos dejó varias instrucciones sobre la oración, enseñándonos que la gente del reino tiene que ser gente que ora, tiene que ser gente que vive una vida continua orando y buscando al Padre. En el capítulo 6 también Jesús nos muestra que es necesario dar prioridad a las cosas espirituales, que es necesario dar prioridad en nuestras vidas a las cosas celestiales, a las cosas eternas, antes que a las cosas materiales. Y en el capítulo 7 nos invita, nos anima a reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas y a siempre obedecer sus mandamientos y sus palabras. Esto es un resumen de todo lo que en Mateo 5, 6 y 7 Jesús nos enseñó, de cómo debía ser, de cómo debe ser la conducta y la vida de los hombres y mujeres que viven y que están experimentando ese reino. En Mateo capítulo 11, versículos del 34 al 39, hay otro punto importante que debemos entender sobre el reino. Pero lo que nos dice Mateo 10, versículos 34 y 36 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Jesús, el reino, viene para traer confrontación. No es que Jesús está atacando las relaciones familiares, pero nos dice que ningún vínculo familiar puede interponerse o puede impedir que nosotros tengamos una entrega total a Dios. Es por eso que Jesús dijo: aquel que quiera seguirme y ser un discípulo tiene que aborrecer a su padre, a su madre, a su hermano y aún su propia vida. El tomar la cruz y seguirle tiene que ver con una renuncia total a lo que nosotros queremos en nuestra carne, a nuestros sueños por los sueños de Dios. Tomar la cruz y seguirle para ser un discípulo tiene que ver con morir a nuestra carne, morir a nuestros deseos. Aborrecer a nuestros padres, hermanos y hermanas. La palabra aborrecer significa amar menos. Tú no puedes amar a tu familia, amar aún tu propia vida más que a Dios mismo. Es por eso que el reino siempre trajo conflicto. El mensaje del reino nunca ha sido el más popular. El mensaje del reino trae confrontación. Es por eso que la palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia.
Es por eso que vemos que hay tanta oposición. Es por eso que vemos como muchas veces aún los de tu casa, tus amigos, la gente que te rodea se levanta contra ti, porque el reino de Dios viene para confrontar, viene para trastornar. Cuando Jesús anunciaba el mensaje del reino, cuando Jesús enseñaba, mucha gente no los entendía. Los principales religiosos de su tiempo no lo comprendían. Por eso, mientras hagas lo correcto, lo justo, no puedes derrumbarte cuando tu familia, tus amigos, tus vecinos no te comprenden y te rechazan. A Jesús la mayoría lo rechazó, la mayoría tampoco pudo comprender el mensaje que Él traía y lo que Él estaba explicando. Uno de los mayores retos que tenemos es vivir los principios del reino aquí y ahora en la tierra. Y por último, debemos entender que el reino de los cielos es un reino sobrenatural, un reino espiritual y un reino poderoso. En Marcos 16, versículos del 15 al 20, vean cómo Jesús nos dejó una gran comisión. Y la orden que Jesús nos dio fue anunciar el evangelio del reino, predicar el evangelio del reino, bautizándoles en el nombre de Jesús. Pero que este anunciamiento, que esta predicación vendría acompañada por señales y prodigios. Es por eso que Jesús dijo: vayan, prediquen el evangelio y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre aquellos enfermos y serán sanos, y tomarán cosa mortífera y nada les dañará, porque el reino, el anunciamiento de ese reino viene acompañado con señales, prodigios y milagros que son sobrenaturales. Pero cuando los discípulos vieron a Jesús sanando, libertando, resucitando, la palabra dice que ellos se quedaron asombrados al ver cómo Jesús hacía estas cosas que no eran terrenales, que no eran humanas. Y Jesús les miró y les dijo: no se maravillen, porque ustedes harán cosas mayores en mi nombre, porque yo voy al Padre. Esto nos muestra que el reino es un reino sobrenatural. Esto nos muestra que el reino es un reino de poder, de milagros. El reino de Dios es un reino sobrenatural. Un reino que no está limitado por las limitaciones que tenemos como humanos y como hombres. Sin duda alguna, estos principios que hemos compartido hoy son para que aprendamos a experimentar el reino, el cielo aquí en la tierra. Son para que entendamos cómo actuar y cómo reaccionar frente a diferentes circunstancias y situaciones de la vida. Ante una enfermedad, ante una situación imposible, el reino nos enseña y demuestra que hay un poder ilimitado que fluye del Padre a nosotros. Ante cualquier enfermedad, cualquier situación difícil que puedas estar hoy experimentando, su reino es sobrenatural y su reino puede cambiar cualquier circunstancia. Su reino, su poder puede sanar cualquier enfermedad que puedas hoy estar experimentando. Necesitamos reflejar ese reino. Necesitamos aprender y poder vivir una vida alineada a los principios del reino de Dios. Es mi oración, es mi deseo que tú puedas atesorar esta palabra,
que tú puedas escudriñar cada versículo, cada pasaje que hemos estado compartiendo, y que tú puedas experimentar el cielo, el reino de Dios aquí y ahora en la tierra, en tu vida y donde quiera que vayas y donde quiera que te muevas. Dios te bendiga.